Buenos días, queridos hermanos. Es, como siempre, para mí un honor estar compartiendo este culto hacia nuestro Dios y tener también este hermoso privilegio de acompañarles en la predicación de su palabra. Feliz también de poder iniciar una nueva serie junto a ustedes, Jesús, el nombre de nuestro Salvador. Por lo tanto, hoy quisiera compartir con ustedes lo que llamamos un sermón de Adviento. ¿Qué significa esto? Es un sermón de preparación espiritual y simbólica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los símbolos más hermosos que tenemos como pueblo de Dios es justamente la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la celebración de lo que llamamos Navidad. Y es cierto que hay otras fiestas que son buenas de celebrar, como las fiestas patrias, en donde podemos compartir un rico asado, ricas empanadas, mote con huesillo. ¡Wow! Ya no es bueno hablar de comida en esta hora, pero lo celebramos y es rico compartirlo porque es una identidad nacional. Celebramos nuestras fiestas patrias, pero Navidad es la celebración por excelencia, porque todos juntos, toda la iglesia del Señor, independiente si es la iglesia presbiteriana u otra iglesia, celebra y debe celebrar el nacimiento de su Señor. Jesús, el nombre de nuestro Salvador. Con esto en mente, quiero recordarles que Navidad no son regalos, no es el arbolito de Pascua, tampoco es adornar las casas. No estoy diciendo que no lo haga, simplemente estoy diciendo, pongamos la atención en quien corresponde, nuestro Señor. Quiero que puedan tener sus Biblias abiertas para que me vayan acompañando mediante vamos avanzando en el sermón. Quiero saludar también a aquellos que no alcancé a saludar en la mañana, que el Señor les bendiga. Vuelvo a repetir, es para mí un placer estar junto a ustedes. El tema de este sermón es el Rey Prometido y observaremos 3 puntos para aquellos que quieren tomar nota. Primer punto, Dios escoge a María. Segundo punto, Dios bendice a María. Y el tercer punto, Dios habita con María. Fácil, fácil de recordar, ¿cierto? Observemos entonces nuestro primer punto. Dios escoge a María. Vamos a leer versículos 26 y 27, que dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Nuestro texto nos narra que María estaba comprometida con un hombre que se llamaba José, de profesión carpintero. Y según la tradición, se nos dice que María debía estar viviendo en ese momento con sus padres, pero que en ese año debía estar casada ya con José. Pero la verdad es que no me quiero detener en lo histórico. Me gustaría hacer un ejercicio con ustedes e invitarlos a que se imaginen la siguiente escena. Imagínate a María, una muchacha joven. Según los historiadores, dentro de los 14 a los 16 años de edad. Inmadura, con muchas dudas en cuanto al matrimonio y a su vida futura. Imagínate a esa María. Y a lo mejor no es tan fácil, no es tan difícil de imaginar, porque cuando hablamos de matrimonios, incluso hoy, independiente de la edad que tenemos, hay incertidumbre, hay miedo a la vida que viene. Sobre todo, si le sumamos a todo esto, este mensaje del ángel diciéndole que va a quedar embarazada. Imagínate entonces a María, con miedo, con incertidumbre, sin saber muy bien lo que le prepara el futuro. Lo que observaremos es que a pesar de esa incertidumbre, a pesar de ese miedo al futuro, su obediencia son dignas
de admiración. Es digna de admiración. María tiene una obediencia que incluso es merecedora de imitación. Una obediencia que va más allá de sus proyectos y deseos personales. Una obediencia a algo más grande que ni siquiera ella podía imaginar ni entender. Pero aún así, ¿saben qué hizo? Obedeció. Obedeció porque era la voluntad de Dios. ¿Estoy diciendo con esto, mis hermanos, que abandones tus proyectos personales? No. No te estoy pidiendo que abandones ni tu carrera, ni tu familia, ni tus pasatiempos, ni tus sueños, ni tus metas. Lo que la palabra de Dios te está pidiendo es que no dejes de obedecer a Dios por tus deseos personales, que es muy diferente. No dejes de obedecer lo que Dios te demanda por tus deseos personales. Iglesia, el Señor te está invitando a que te arriesgues. Arriésgate por el avance del reino de Dios. Piensa que Dios es el dueño de todo y que Él se merece, como cantábamos, todo. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Romanos 11:36. Te quiero hacer una pregunta. ¿Has pensado que Dios puede quitarte lo que le está robando su gloria? ¿Has pensado que Dios puede quitarte lo que le está robando su gloria? ¿Te estoy metiendo miedo? No. Solo quiero que recuerdes que Dios es el soberano de todo, que Dios merece toda honra y toda gloria, que Él es grande y celoso. María sabía que aunque no sabía todas las cosas, María sabía que aunque no sabía todas las cosas, Dios merece nuestra completa obediencia porque Él es el Señor. Y quiero que volvamos a nuestra escena. El ángel Gabriel se dirige a María con las siguientes palabras: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y esta idea de la compañía y cuidado de Dios con sus hijos ha estado desde siempre en las Escrituras. Y podríamos recordar las distintas promesas mencionadas. Por ejemplo, Moisés, yo seré contigo, Éxodo 3:12. A Gedeón se le dice, Jehová es contigo, varón esforzado, en Jueces 6:12. A Jeremías se le dice, no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, en Jeremías 1:8. El Señor quería cuidar el corazón de María. Y yo no sé si ustedes al imaginar eso y al pensar eso se llenan de alegría. Dios quería cuidar el corazón de María. Dios quería cuidar a María. Dios quería cuidarla porque sabía que esta noticia la impactaría y la dejaría perpleja. No tan solo por la apariencia de este ángel mensajero, sino por las palabras que este ángel le dice a María. Tanto así fue la incertidumbre, nos dice nuestro texto, que María se preguntaba, ¿qué significa esta salutación, este saludo? Y en una traducción, este saludo significa que ella era la receptora del regalo más grandioso y precioso y extraordinario que la humanidad pudiera recibir: el nacimiento de Dios encarnado. Salve muy favorecida, llena eres de gracia. Y esto no es porque ella lo merecía, no es porque tuviera más gracia que otra mujer, porque aunque dijimos que su carácter es digno de imitación, pecaba al igual que tú y que yo. Lo que el ángel está diciendo es lo siguiente: María, has sido favorecida por Dios, has sido escogida por Dios para un evento único, extraordinario y sublime. En tu vientre se está formando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no te has ganado este favor. No hay nada especial en ti, excepto que Dios te escogió por amor y por misericordia.
Algunos al escuchar que no tenemos ningún mérito, se ofende. Pero quiero invitarlos, mis hermanos, a verlo de otra manera. Si no hay ningún mérito en ti, nada por la cual Dios te mira con agrado, sino simplemente su gracia y su misericordia, nuestro corazón debería llenarse de alegría, llenarse de gozo, porque sin merecerlo fuimos escogidos para salvación. María, sin merecer nada, fue escogida para ser la receptora del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice Efesios 1, por el puro afecto de su buena voluntad. Mis hermanos, Dios en su soberanía, en su providencia, ha escogido a María y no la dejará sola en este proceso. Dios estará con ella, la cuidará, la bendecirá, la sustentará en cada momento. ¿Saben por qué? Porque Dios está con sus hijos. Dios está con su pueblo. Queridos hermanos, Dios promete estar contigo. Y si lo promete, así será, porque Él no miente. ¿Les cuento algo? Dios está con su pueblo. Él nunca nos abandona. Tampoco nos defrauda, porque no es como nosotros. Nosotros defraudamos. Los líderes defraudamos, claro que sí. Y vamos a seguir defraudándole, claro que sí. Pero Dios no. Dios no te abandona. Dios no te rechaza. Dios no voltea su rostro, porque Dios te cuida, porque Dios te ama. Repitamos las palabras del Salmo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui defraudado. No, fui ayudado, por lo que se gozó entonces mi corazón y con cántico le alabaré. Dios escoge a María sin tener méritos, como a nosotros, pero no la escoge para luego despreciarla y desecharla, ni abandonarla, sino para tratar con ella y seguir bendiciéndola. Veamos nuestro segundo punto. Dios bendice a María. El ángel cuidadosamente trata con María y le dice: María, no temas. El versículo 12 de este mismo capítulo nos cuenta que Zacarías tuvo miedo del ángel cuando éste le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Es más, en el capítulo 2 también vemos que los pastores tienen miedo cuando el ángel le anuncia el nacimiento de Jesucristo y el ángel nuevamente le dice: no temas. El ángel le dijo a María: no temas, porque Dios está contigo, porque has hallado gracia delante de Él, porque Él te cuidará y velará por ti. Y esta idea, mis hermanos, es hermosa. Dios te alienta y te acompaña en medio del temor. Dios está contigo en medio del sufrimiento. Dios te cuidará por siempre. Y esta verdad la vemos en todas las escrituras, en toda la escritura. Por ejemplo, en Génesis 15:1, donde dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Deuteronomio 31:8 dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:13 dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene con su mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo
te ayudaré. Querida iglesia, queridos hermanos, no teman. Aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no temas. Dios está contigo. No temas, aunque se levanten en contra de ti. No temas, aunque el sufrimiento toque la puerta de tu vida. No temas cuando aparezcan las enfermedades. No temas cuando todos te abandonen, porque el Todopoderoso nunca te abandonará. A María se le dijo, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Y esto nos enseña que María no es escogida ni favorecida por sus méritos o por su capacidad. Es favorecida únicamente por la buena voluntad de Dios. El enfoque de esta historia, mis hermanos, no es María, sino el hijo que tendría. Ese que se llamará Jesús, ese que es el Hijo del Altísimo, el Hijo que había sido profetizado como el Mesías por todo el Antiguo Testamento, nacerá. Versículo 31 en adelante dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas usa varias veces la palabra Altísimo, especialmente para referirse a Dios. Así que cuando le dice a Jesús, Hijo del Altísimo, está diciendo que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Realmente es el Mesías prometido, merecedor de toda honra y de toda gloria por toda la creación. Por eso el texto dice que el Señor le dará a Jesús el trono de David, su padre. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a David muchos años atrás. ¿Dónde? En 2 de Samuel 7, versículos 12 y 13, que dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Qué maravilloso es saber, mis hermanos, que el reino de Cristo es eterno. Qué hermoso es saber que toda lágrima, que toda angustia tendrá consolación en el reino de Dios, porque Cristo se humanó, porque Cristo murió, pero porque también Él resucitó. Apocalipsis 21, versículos 4 en adelante nos dice lo siguiente. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es hora de que empecemos a observar la hermosura de nuestro Señor. Es hora de anunciarle a los demás la perfección de Cristo y cómo a través de su vida, de su muerte y de su resurrección tenemos la esperanza de ser parte de un reino que es eterno. Un reino donde Cristo será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Comencemos entonces, hermanos, a observar la Navidad con el espíritu adecuado. Comencemos a predicar el Evangelio y a disfrutar de quién es nuestro Señor y Salvador. Que en esta Navidad y durante nuestra vida, Cristo sea el centro y no las cosas materiales, no los regalos, sino Cristo y solo Cristo. Esta historia narra un evento extraordinario, mis hermanos, donde Dios en su amor y misericordia escoge a María
bendice a María, pero también habita con María. Nuestro punto número 3. En esta escena tenemos la pregunta de María. ¿Cómo se hará esto? ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y esta es una pregunta legítima, ya que no puede haber un bebé, sobre todo en ese tiempo, si no hay relaciones sexuales. Y el ángel le contesta y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Esta es una promesa de la presencia de Dios, de una presencia majestuosa trabajando de manera activa, creativa y productiva, haciendo que María, siendo virgen, conciba un hijo de manera milagrosa. Y la palabra virgen aparece 3 veces en este pasaje. Y con esto Lucas claramente intenta enfatizar el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, lo que en la teología se llama la preexistencia de Cristo. Esta doctrina, la preexistencia de Cristo, es enseñada en las Escrituras. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en Juan 1:1, se dice que en el principio era el Verbo. Y si hubiese una duda de quién es este Verbo, esto es respondido en el versículo 14, que dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y él habitó entre nosotros. Es decir, comenzó a existir en forma humana en un tiempo determinado, pero su existencia ha sido desde siempre porque Él es Dios. Hermanos, y yo sé que a lo mejor esto es sabido por ustedes, pero durante toda la historia han habido teorías y formulaciones en contra de la divinidad y humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy defendemos la preexistencia de Cristo, defendemos el nacimiento virginal, defendemos las 2 naturalezas de nuestro Señor, pero no todas las iglesias lo hacen. Así que es bueno que nosotros profundicemos en este tema y que como tarea para ustedes puedan seguir estudiando acerca de esto. Aunque a María se le explica cómo será esto, no se le está pidiendo que comprenda el misterio de todo esto, porque ni siquiera nosotros hoy podemos entenderlo a la perfección. Lo que de ella se requiere es que crea y se someta gustosamente a esta tremenda bendición. Por eso, a fin de fortalecer la fe de María, el ángel dirige la atención de María a una historia y a una pariente cercana a ella. Y le dice lo siguiente en el versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Qué está pasando aquí? Si María quiere saber cómo es que va a tener un hijo debido a su virginidad, solamente necesita ver el milagro de Elizabeth para confirmarlo. Si Dios puede poner nueva vida en una mujer anciana y estéril, Dios puede hacer lo mismo en una mujer joven y virgen. Y la clave está en el versículo 37. ¿Pueden poner el versículo 37 ahí? ¿Qué dice? Leámoslo juntos, ¿les parece? Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Una vez más, el evangelista Lucas está adoptando el lenguaje del Antiguo Testamento y nos quiere recordar que Dios es el soberano del universo. ¿Recuerdan cuando el Señor anunció el nacimiento de Isaac? ¿Recuerdan esa historia? ¿Qué hace Sara? Se burla, se ríe. Pero el versículo 18 del capítulo, perdón, el versículo 14 del capítulo 18 de Génesis nos dice lo siguiente. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
porque nada hay imposible para Dios. Yo les pregunto ahora, ¿hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Entonces vuelvo a preguntarles, ¿por qué vivimos? ¿Por qué vivimos como si hubiese algo imposible para Dios? ¿Por qué vivimos como si Dios no tuviese el control de todas las cosas? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer? Entonces, ¿por qué vivimos amargados? Falta de fe, dicen por ahí. Empecemos a contemplar la grandeza de nuestro Dios. No hay nadie como Él. Él tiene el control de todo. Él es poderoso y sublime. No hay quien se le compare. Dispongámonos a obedecer su voluntad, así como María. Fíjense lo que dice María en el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María no requiere más confirmación. Tenía duda, tenía incertidumbre, tenía miedo al futuro seguramente. No sabía muy bien cómo iba a quedar embarazada. Pero sus palabras fueron, hágase conmigo conforme a tu voluntad. No requiere un tiempo mayor para pensarlo. No requiere más seguridad, sino solo repetir la respuesta de algunos personajes del Antiguo Testamento, como el heme aquí de Abraham en Génesis 22:1. El heme aquí, envíame a mí de Isaías 6:8. El heme aquí de Samuel en 1 de Samuel 3:4. La respuesta de María no fue, Dios, espera que me case y pase un tiempo para disfrutar con mi esposo. No fue, deja que termines mis estudios, después de eso te puedo servir. No fue, es que soy muy joven para tanta responsabilidad. Su respuesta fue, hágase conmigo lo que tú quieras. ¿Seríamos capaces nosotros hoy? Creo que ninguno tiene 14, 15, 16 años aquí. Así por ahí sí, puede ser. No sé. ¿Seríamos capaces nosotros hoy, con nuestra edad, con nuestra experiencia, de decir, hágase conmigo conforme a tu voluntad? No se aventura a decir amén, sino va a ser en serio. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a decirle al Señor, hágase conforme a tu voluntad? Si quieres, me sanas. Si quieres, solucionas mis problemas. Si quieres, me sacas de este sufrimiento y de este dolor. Hágase tu voluntad. ¿Seríamos capaces de abandonar nuestra comodidad por la voluntad de Dios? ¿Seríamos capaces de abandonar nuestra comodidad por cumplir con la voluntad de Dios? Si su respuesta es sí, ¿por qué no está predicando el Evangelio? ¿Actuaríamos como María, quien a pesar de su corta edad, del temor al futuro, confió activamente en la soberanía del Señor? Tenemos hoy una invitación. Confiemos en Dios. Confiar en Dios, con esto termino. Confiar en Dios nos ayudará a esperar en Él cuando se demora o cuando hay silencio en respuesta a nuestras oraciones o en el cumplimiento de sus promesas. Confiar en Dios evitará que tomemos los asuntos en nuestras manos, como si nosotros supiéramos mejor que Dios lo que debemos hacer. Si confiamos en Dios,
Le vamos a obedecer como nuestro Señor soberano, independiente de nuestras circunstancias, así como María lo hizo, quien fue favorecida y bendecida por Dios. C.S. Lewis dice lo siguiente: hubo una vez en el mundo un pesebre. Hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo. Que en esta Navidad celebremos lo que realmente importa, que Cristo, nuestro Señor y Salvador, ha nacido. Que el Señor les bendiga. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos con un corazón agradecido, agradecido por el hermoso regalo que tenemos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por el cual somos salvos, por el cual tenemos seguridad de que un día estaremos en tu reino, donde tú serás el Señor, donde tú gobernarás todas las cosas y donde ya no habrá más dolor. Señor, te pido que guíes nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón a contemplar tu hermosura y a saber que el problema más grande que teníamos ha sido resuelto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.